SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Sabores de México. Buen día, sean bienvenidos a su programa Sabores de México. Los saluda con gusto Melania y Carolina. La cultura que conoceremos el día de hoy es la cultura tlaxcalteca. Este fue un pueblo indígena mesoamericano de etnia náhuatl. Los tlaxcaltecas formaron el reino de Tlaxcala, ubicado en el actual estado del mismo nombre en México. El término Tlaxcala significa el lugar de las tortillas de maíz. La cultura precolombina tlaxcalteca se desarrolló más o menos al mismo tiempo que otros pueblos nahuas, como los mexicas que iniciaron la construcción del gran imperio azteca con su capital en Tenochtitlan. Los tlaxcaltecas eran originalmente un grupo conglomerado de 3 distintas etnias o grupos que hablaban náhuatl, otomí y pinome. Con el tiempo, los hablantes de náhuatl se convirtieron en el grupo étnico dominante de la cultura tlaxcalteca. La nación tlaxcalteca se convertiría en una confederación de 4 subestados llamados Tepectipac, Ocotelulco, Tizatlán y Quihuacitlán. Los tlaxcaltecas fundaron la ciudad de Tlaxcala alrededor del año 1208 y luego comenzó a someter a los pueblos a su alrededor. Desde el siglo XIV, los tlaxcaltecas y los aztecas se encontraban en constantes guerras. Sin embargo, a pesar de que los aztecas lograron construir el imperio más grande de Mesoamérica, nunca pudieron conquistar la región de Tlaxcala. A la llegada de los españoles en el siglo XVI, la ciudad de Tlaxcala era un enclave independiente, rodeado casi totalmente por los territorios del imperio azteca. Los tlaxcaltecas se hallaban económicamente aislados. Esto y la guerra constante con los pobladores de la cultura azteca les daría a los tlaxcaltecas razones para aliarse con los españoles. Los tlaxcaltecas nunca fueron conquistados por los aztecas. De hecho, los aztecas les permitieron mantener su independencia para que puedan participar con ellos en los rituales de guerra. Las guerras floridas, cuyo objetivo era la captura de prisioneros que eran después sacrificados. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Cuando Hernán Cortés y los españoles desembarcaron en la costa de Veracruz, fueron recibidos por los habitantes de la cultura totonaca, que eran un pueblo sometido de los aztecas. Estos vieron a los españoles como una forma de liberarse del dominio de Tenochtitlan. Se aliaron con los españoles, y cuando Cortés decidió ir hacia la capital de los aztecas, los totonacas le ayudaron a entrar en contacto con otros pueblos sometidos que estarían dispuestos a aliarse con ellos, sobre todo con los tlaxcaltecas. Sin embargo, después de entrar en territorio tlaxcalteca, los españoles fueron recibidos por una fuerza hostil de 30,000 indios tlaxcaltecas. Lucharon contra los españoles y sus aliados indios en una serie de batallas que causó enormes bajas entre los tlaxcaltecas a pesar de su superioridad numérica. La destreza y superioridad tecnológica de los españoles en la batalla impresionó al rey tlaxcalteca Xicoténcatl Axayacatzin, que entonces no solo permitió a los españoles pasar por su territorio, sino que también los invitó a la ciudad capital de los tlaxcaltecas, Tlaxcala. Hernán Cortés se quedó en la ciudad de Tlaxcala alrededor de 20 días y forjó una alianza con los tlaxcaltecas para invadir la ciudad capital azteca, Tenochtitlan.
Los tlaxcaltecas se convirtieron en aliados de los europeos, habiendo desempeñado un papel clave en la invasión de la capital del Imperio Azteca, Tenochtitlan, ayudando a los españoles a llegar al valle de Anáhuac y proporcionarle un contingente militar aborigen como fuerza de invasión. Los españoles añadieron 6,000 guerreros tlaxcaltecas a su ejército y emprendieron rumbo a la ciudad de Tenochtitlan. Llegaron en noviembre de 1519. Fueron recibidos por el emperador azteca Moctezuma II, quien comprendió el peligro potencial de una alianza española-tlaxcalteca. A pesar del recibimiento cordial, pronto se sembró la intriga y el consiguiente asedio de la capital azteca. El ejército español junto al tlaxcalteca no pudo derrotar al ejército de Moctezuma II debido a la férrea resistencia de sus soldados. El ejército español malherido de Hernán Cortés regresó al territorio tlaxcalteca. Este rey dio el refugio español y le prometió más ayuda en la conquista de Tenochtitlan, solo bajo ciertas condiciones, como la exención del tributo perpetuo de cualquier tipo, parte del botín de guerra y el control de 2 provincias limítrofes al reino de Tlaxcala. Cortés estuvo de acuerdo. El ejército conquistador español y los tlaxcaltecas regresaron a la ciudad capital azteca Tenochtitlan en diciembre de 1520. Después de muchas batallas, incluyendo combates calle por calle en Tenochtitlan, el imperio azteca cayó en agosto de 1521. Debido a su alianza con la corona española durante la conquista de México, los tlaxcaltecas obtuvieron algunos privilegios que los distinguen de otros pueblos indígenas, que incluía el derecho a portar armas de fuego, el uso de caballos, los títulos nobiliarios y el autogobierno de sus pueblos. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. En su mayor parte, los españoles mantuvieron su promesa a los tlaxcaltecas, a diferencia de Tenochtitlan y otras ciudades. Tlaxcala no fue destruida después de la conquista. También permitió a muchos tlaxcaltecas conservar sus nombres indígenas. Durante 300 años de virreinato colonial de la Nueva España, los españoles en su mayoría mantuvieron las mismas condiciones hacia la cultura tlaxcalteca que prometieron en el año 1520. Una de las intervenciones culturales más importantes, sin embargo, fue la evangelización de la región de Tlaxcala. Los frailes franciscanos llegaron en el año 1524. Ellos construyeron monasterios e iglesias y renombraron la ciudad de Tlaxcala como Nuestra Señora de la Asunción. El primer arzobispado de la Nueva España se estableció aquí. La mayoría de las obras de evangelización se llevaron a cabo entre 1530 y 1535. La ciudad de Tlaxcala recibió su escudo de armas del rey de España. A diferencia del resto de México,
el territorio de la cultura tlaxcalteca se encontró bajo la protección directa de la corona española como parte de su recompensa por su apoyo en la conquista de México. Esto protegió a los tlaxcaltecas de las peores opresiones que sufrieron otros pueblos originarios, que alcanzó su punto álgido en la década de 1530. De hecho, la lealtad tlaxcalteca a los españoles se convirtió en una sociedad duradera. Las fuerzas tlaxcaltecas se unieron a las fuerzas españolas para sofocar revueltas como la rebelión del Mixtón y también acompañaron la conquista de lugares como Guatemala y noreste de México. Después de la victoria en la Guerra de Independencia de México y el fin del primer imperio mexicano, con la Constitución de 1824, el 24 de noviembre de 1824, Tlaxcala fue declarado territorio federal mexicano, el territorio de Tlaxcala. Este estado se divide en 5 provincias, pero disminuyó en sus dimensiones. Más tarde, el estado fue capaz de recuperar parte de ese territorio perdido cuando la región conocida como Calpulalpan se reunió en la década de 1860. Una nota interesante es que el estado era gobernado desde 1885 hasta 1911 por Próspero Caguanzi, uno de los pocos mexicanos de origen indígena que llegó a ser gobernador. Es así como llegamos al final de esta emisión. En el próximo programa les estaremos platicando de una cultura más. Se despide de ustedes Melania, y recuerden que les sean propicios la suerte y el amor y que el viento sople a su favor. Se despide de ustedes Carolina y no olviden que hoy toca ser feliz. ¡Hasta la próxima!
SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó